capítulo 10 de Nehemías. Hasta ahora, hasta este punto ya hemos podido ver cómo Dios se había mostrado a este pueblo por medio de la reedificación de los muros de Jerusalén, los muros que estaban caídos, y Dios había movido a su pueblo por medio de Nehemías a poder reedificarlo, y mostrándose así que todo esto, todo lo que se había hecho hasta ese momento era obra de Dios. Y eso lo declaraban tanto los enemigos como el mismo pueblo. Ellos decían, esta obra fue hecha por Dios. Entonces Dios en este contexto había hecho posible lo imposible. Ellos sabían que no podían reedificar esos muros, pero Dios los había llevado a hacerlo. Entonces este pueblo, al ver la mano bondadosa de Dios, vuelve a tener el deseo de conocer y de estar en comunión, en intimidad con su Dios, y entonces también les viene el deseo de poder nuevamente escuchar la palabra de Dios, y es por eso que piden al sacerdote Esdras que les leyera el libro de la ley. O sea que este pueblo empezó a pedir nuevamente escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar y al escudriñar la ley de Dios, obviamente este pueblo empezó a ver nuevamente también su pecado, empezó a ver que habían infringido la ley de Dios, pero a su vez también este pueblo se gozaba porque Dios no les había pagado conforme a sus iniquidades, conforme a sus obras. El Señor les estaba dando en este contexto de su gracia, de su misericordia, de su bondad, para seguir siendo pueblo de Dios. Esta situación lleva a este pueblo incluso al arrepentimiento, a confesar sus pecados, a alejarse de sus pecados y a una verdadera adoración. Y este pueblo, al escuchar la palabra de Dios, a recordar quién era su Dios, empezó nuevamente a experimentar el carácter de su Dios. Y lo sabemos porque hemos leído en capítulos anteriores que empiezan orando y manifestando los atributos de nuestro Dios. Eso es lo que estuvimos viendo en los últimos capítulos. Ellos empiezan a manifestar con sus oraciones, con sus alabanzas, de que Dios los había salvado. Este Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto, Él otra vez estaba manifestando su poder con ellos, y a su vez recordando los pecados pasados, los pecados presentes, y viendo la gracia de nuestro Señor. Pero el entusiasmo de este pueblo no quedaría ahí. Ellos continuarían, no se quedarían solo en la oración o en las palabras. Esa gratitud hacia Dios y el dolor por sus pecados, por esos pecados que los habían llevado a estar en la situación de esclavos, no iba a quedar solamente en palabras o solamente en la mente de este pueblo, debía quedar registrado. Y así es que llegamos al capítulo 10. De todo lo que hasta ahora estaba pasando, eran solamente manifestaciones de oración, manifestaciones de reconocer el pecado, la rebelión y el reconocer que ahora querían estar con Dios escuchando nuevamente, y se juntaban y pedían, abramos la ley de nuevo, leamos la palabra de Dios de nuevo. Ese nuevo deseo, esa nueva desesperación, ese hambre por la palabra de Dios los llevó a conocer un poco más a su Dios. Pero este pueblo iba a seguir avanzando con ese entusiasmo. Y he titulado este sermón, Renovando el Compromiso. Pero va a ser una primera parte porque dentro de, no sé si la semana que viene o la próxima vamos a tener una segunda parte al analizar lo que estaba sucediendo en este momento. Este pueblo, emocionadísimos de todo lo que estaba aconteciendo en este momento, ellos no solamente oraban y daban gracias, sino que en el final del capítulo 9, si ustedes ven ahí en el final, por favor, en el versículo 38 del capítulo 9, recuerden, el título es Renovando el Compromiso. A causa, dice ahí en el versículo 38, a causa pues de todo esto, de toda la situación que ellos estaban viviendo,
nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. O sea que esto tiene que quedar registrado. Esto que está aconteciendo debe quedar registrado, y lo que está sucediendo en nuestros corazones de recordar que hemos pecado contra Dios y ahora tenemos un nuevo deseo, un deseo de obedecer a nuestro Dios, tiene que hacerse un compromiso, tiene que hacerse un pacto. Vamos a hacer un pacto con nuestro Dios, nos vamos a comprometer con nuestro Dios a seguir su palabra. Y entonces ahí dice que ellos se reunieron para firmar una promesa. Y ahora continuemos en el capítulo 10. Ese nosotros hacemos fiel promesa también puede ser traducido que nosotros hacemos un pacto o nos comprometemos. Ellos en ese instante, en esas circunstancias, se estaban comprometiendo con Dios a hacer algo. Y a medida que vayamos desarrollando, vamos a ver qué es lo que en ese momento ellos veían que debían renovar un compromiso por las evidencias de las cuales Dios les estaba mostrando. Entonces en el capítulo 10 continúa y dice ahí en el versículo 1, los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hasta el versículo 27, donde nombran a todos aquellos que habían firmado este compromiso. Nehemías es puesto primero ahí como el representante del pueblo, como el gobernador en ese momento. Luego están firmados, después si quieren léanlo en sus casas, luego van a firmar los sacerdotes, los levitas, los cabezas del pueblo. Cada uno de ellos representaba a un sector del pueblo, pues habría sido imposible que cada persona del país firmara. Recuerden que los que estaban en ese lugar era muchísima gente. Entonces eligen representantes para que firmen ese compromiso. Pero ¿qué del resto? Los que estaban firmando solamente eran los que se comprometían, ¿o es que todo el pueblo se comprometía? Es evidente que no solamente eran los representantes, sino que también el pueblo, por más que no hayan estado presentes en el momento de firmar el pacto, estaban de acuerdo, y ese compromiso lo habían ratificado, ya sea dando su consentimiento, ya fuera por palabra o levantando la mano en el momento de comprometerse. Entonces ellos dijeron, vamos a comprometernos con nuestro Dios. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Y los que van a firmar van a ser nuestros representantes. ¿Y cómo sé esto? Vamos al versículo 28. Y el resto del pueblo, fuera de aquellos que firmaron y los nombraron ahí, ahora dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todos los que tenían comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Esto que Dios está haciendo en este pueblo era evidencias de que verdaderamente Él estaba de alguna manera trayéndolos nuevamente hacia ellos, hacia Él, perdón. Este pueblo en emoción, cautivados por las circunstancias que estaban viviendo, determinan hacer este pacto de cumplir todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, dice ahí. Este pueblo se estaba comprometiendo con Dios por medio de un juramento solemne a caminar en la ley de Dios,
Ahí dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales, todos, hasta los que tenían discernimiento. O sea, no solamente grandes, sino jóvenes y niños, hasta los que podían entender. Acá hay niños que pueden entender. Y nuevamente les digo, niños, presten atención. Aunque me cueste por ahí poderles dar el mensaje, yo sé que de alguna manera el Señor puede transmitirles enseñanza para que ustedes también puedan entender que Dios sí existe, que Dios sí es real. Y en este momento, en el compromiso que estaban haciendo este pueblo, no estaban solamente los papás, estaban los jóvenes y estaban los niños, todos los que tenían discernimiento. O sea que, ¿qué quiere decir? Ustedes saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ustedes hoy saben si mentir, niños, por ejemplo, niños, mentir es bueno o malo. Fuerte, niños. ¿Viste que saben discernir? Eso es discernir, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y ante la ley de Dios este pueblo se estaba dando cuenta qué es lo que habían hecho mal y qué es lo que tenían que haber hecho. Están comprometiéndose a hacer lo que Dios les pide, a hacer las cosas que a Dios le agrada. Entonces, para ver un poquito el contexto más, para ver la dimensión de lo que estaban haciendo este pueblo en este momento, porque muchas veces nosotros podemos decir, sí, yo también me comprometo y después no me importa nada, pero en este contexto los compromisos no eran palabras decir por palabras nada más. Las alianzas que se hacían en el Antiguo Oriente contenían fórmulas de bendición para los que se mantenían fieles a lo estipulado, a lo que se estaban comprometiendo, y maldición para los que rompían este acuerdo. No eran simplemente palabras, sí, estamos todos de acuerdo, a la ligera. Ellos debían entender que este compromiso solemne que están haciendo ahí todos reunidos, ahí dice que se reunieron ¿para qué? Para protestar y jurar. Ese protestar, les voy a dar una palabra que aclarece esto. Niños, atentos, van a aprender una palabra nueva. Ese protestar se llama, es claro esto, imprecación. Es re claro. Es imprecación. O sea, la palabra protestar y jurar está haciendo referencia a una palabra que en ese entonces se conocía como imprecación. ¿Qué significaba esto? Ahora sí la ayuda. Después cuéntenle a sus papás, digan, aprendí una palabra nueva, imprecación. ¿Qué es maldición o condenación? Esta imprecación o imprecar es la expresión con que se evidencia que se desea o que ocurra algo malo o que alguien reciba un daño. ¿Qué quiere decir? Que este pueblo estaba haciendo un juramento, pero a su vez estaban diciendo que si no lo cumplimos, que caiga sobre nosotros maldición. Este pueblo estaba imprecando una maldición sobre sí mismos en caso de violar el compromiso que estaba haciendo. ¿Se entiende qué es la palabra difícil? Imprecación, acuérdense, anótenlo para contarlo en sus casas. Imprecación, este pueblo se estaba comprometiendo con un juramento solemne y ese juramento solemne conllevaba maldición si es que violaban este compromiso. En síntesis, ¿en qué consistía este compromiso? Ahí nos aclara que ellos iban a guardar, a cumplir todos los mandamientos. Obediencia entonces a la ley general de Dios. Ellos se están comprometiendo, vamos a obedecer todo lo que Dios nos va a decir. ¿Y por qué digo renovando el compromiso? Porque cuando salieron de Egipto, este pueblo, estando en el monte Sinaí, cuando Dios estaba dando su ley, ustedes van a leer ahí en Éxodo que el pueblo dijo, y haremos
como el Señor nos ha dicho, haremos como Él nos manda. Ellos en ese momento de que el pueblo había sido rescatado, el Señor les está dando sus mandamientos y el pueblo se había comprometido ¿a qué? A obedecerlo. Pero nosotros entendemos por la historia que este pueblo no había obedecido los mandamientos de Dios. Entonces este pueblo ahora, habiendo sido rescatado del cautiverio en Babilonia, están renovando ese compromiso, recordando ese compromiso que habían hecho cuando Dios los había sacado de Egipto. No se pierdan, por favor. Entonces, ellos se están comprometiendo de una forma general. Vamos a cumplir todo lo que el Señor nos mande, vamos a hacer todo lo que la ley de Moisés nos dice, pero, aunque a su vez, a partir de ese momento que ellos están haciendo este juramento, va a empezar a dar algunos puntos específicos de los cuales en ese momento ellos se habían dado cuenta que estaba mal, entonces van a empezar a nombrarlos. Estos asuntos debían ser atendidos de suma urgencia porque era lo más visible que estaba pasando en ese momento. El compromiso era general, vamos a hacer todo lo que Dios nos dice. Ahora van a empezar a nombrar algunos puntos específicos que en ese momento eran evidentes y necesitaban deshacerse de eso para poder empezar la obediencia a nuestro Dios. Era fácil de notar esos pecados que Dios les había dado por medio de la ley de Dios que estaba siendo expuesta en esos días. Uno de ellos era el matrimonio con gente de otras naciones, los cuales tenían otros dioses. Nosotros sabemos por medio de la historia también, siempre que el pueblo desobedeció esta instrucción, realmente pecaban contra Dios. Es por eso que en el versículo 30, escuchen el compromiso que está haciendo este pueblo. Acuérdense, él dijo, vamos a cumplir toda la ley, vamos a hacer todos los mandamientos de nuestro Dios. Pero ahora empiezan a nombrar a algunos en específico. Dice en el 30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Estos hombres, este pueblo, había descuidado este mandamiento de tal forma que ahora están siendo conscientes, porque leíamos en el capítulo anterior que estos que se habían unido a pueblos extranjeros habían despedido a sus mujeres. Entonces era lo más visible, era lo que Dios estaba revelando, les estaba dando a conocer que habían pecado en esa área. Entonces ellos ahora, al entender que habían pecado contra el Señor, están renovando su compromiso y están diciendo, no daríamos más a nuestras hijas al pueblo, ni tomaríamos hijas para nuestros hijos. Les pido por favor que mientras meditan en sus casas, estén atentos a estos versículos, porque como les dije, esta es la primera parte. Va a haber una segunda parte y vamos a ver estos versículos también. Entonces estén atentos. Ellos se están comprometiendo a no unirse más a otras naciones. Hasta el hombre más sabio en esa época, como dice nuestro hermano Bruno, porque el más sabio fue Jesucristo, pero en la época donde hubo un hombre sabio fue Salomón, el cual tomó mujeres de otras naciones, y dice la Biblia que esas mujeres los llevaron a adorar a sus dioses. ¿Por qué? Porque desobedecieron simplemente la instrucción que Dios les había dado, que no se unieran a otros pueblos, que no tomaran mujeres de otros pueblos. Entonces este pueblo se está comprometiendo a esto. Pregunta para el siguiente capítulo: ¿habrán aprendido la lección? Este pueblo habrá entendido que ahora sí, listo, ahora sí entendemos que no, nunca más. Nunca más, ¿viste? Cuando a veces los juramentos de los chicos, de los jóvenes están, en serio, nunca más, están así. Es como decir, nunca más, nunca más vamos a tomar de otros pueblos mujeres para nuestros hijos, ni siquiera les vamos a dar a esos pueblos, nunca más. Evidentemente pareciera
aparentemente pareciera que estos hombres están entendiendo la lección. Pero el tiempo lo dirá. Otro mandamiento que aparentemente habían descuidado era el día de reposo, el de darle descanso a la tierra y perdonar las deudas que tenían en el séptimo año. Y ahí lo vamos a ver en el versículo 31, dice asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. O sea, que si se están dando a conocer esto porque en ese contexto también habían descuidado ese mandamiento. No lo haremos más, Señor, le está diciendo. Nos comprometemos a guardar. Entonces, este pueblo, ¿qué debía aprender a hacer? Administrar sus recursos y sus tiempos. ¿Para qué? Para no romper este compromiso. ¿Por qué compraban en día de reposo los alimentos cuando podían comprarlo antes? Lo que pasa es que nos olvidamos comprarle y por eso rompían el mandamiento. Entonces este pueblo debía aprender a administrar sus recursos, sus tiempos, ser organizados. ¿Para qué? Para no pecar en el día del Señor. ¿Lo lograrán? El tiempo lo dirá. Y al parecer también, por los textos que estamos leyendo, este pueblo había descuidado todo el mandamiento concerniente a la casa de Dios o al templo de Dios. Por ejemplo, las contribuciones al templo, las ofrendas y las festividades habían sido olvidadas, ni siquiera descuidadas, olvidadas. Y ahora se comprometen a restaurarlas. Sigamos, versículo 32 en adelante. Y presten atención cómo en cada versículo va a ser referencia a la casa de Dios, al templo de Dios en otras traducciones. Vamos a leer entonces los siguientes versículos haciendo énfasis en la casa de Dios. Entonces dice, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. 33. Para el pan de la propiciación y para las ofrendas continuas, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios, de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Otra vez, echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla otra vez a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a casa de Jehová las primicias de nuestras tierras y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos por los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y de todo vino y el aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que
estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del tesoro. Paréntesis. Todo lo que antes no estaban haciendo, ahora resulta que toman conciencia nuevamente y dicen, nos comprometemos a hacer lo que Dios nos había mandado y llevar lo que teníamos que haber estado llevando a la casa de nuestro Dios. ¡Wow! Hermanos, tienen que traer todo acá. ¿Se imaginan? Estos son pasajes importantísimos, ¿no? Para aquellos que predican prosperidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Las primicias, los diezmos, todo lo que ustedes cosechan, todo lo que ustedes trabajan, tienen que traerlo a la casa de nuestro Dios. Pero bueno, no es la idea, no. Pero cuando pensaba en esto, digo, wow, ¿cómo puede ser usado estos pasajes? Para todo tiene que venir a la casa de nuestro Dios. ¿Qué están trayendo a la casa de nuestro Dios? ¿Vienen con las manos vacías a la casa de nuestro Dios? Parece chiste, pero es triste, hermanos. Es triste porque verdaderamente manipulan todos estos pasajes. Si bien tenía que haber un compromiso, si bien tenían que hacerlo, si bien ahí está diciendo que sí, esto es lo que teníamos que hacer, esto es lo que ahora Dios estaba restaurando en sus corazones para que no sean manipulados, sino que lo lleven con gratitud, porque ahí lo que está pasando era un momento de emoción, de gratitud, de euforia por lo que Dios estaba haciendo. Entonces en ese momento empiezan a decir todas estas cosas, pero es por el agradecimiento, no por culpa nada más. Versículo 39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los sacerdotes. Y algo muy hermoso dice ahí, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Este pueblo había descuidado en ese momento la casa de su Dios, la casa, el templo de Dios. En Ageo, si no me equivoco, cuando dábamos Esdras, habían dejado de reconstruir el templo y el Señor les dice, ¿por qué solamente se dedican a sus cosas y tienen mi casa abandonada? Era una exhortación de que el pueblo debía tener lo que Dios les había mandado para la sostención, la mantención y los recursos que necesitaba en ese momento el templo. Entonces, este pueblo no solamente había descuidado, sino que habían abandonado la casa de Dios. Es por eso que dicen, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y un hermano dice con respecto a esto, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esta solemne promesa al final del pacto, porque este compromiso era, vamos a hacer esto, y al final del pacto, al final del compromiso dice, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Al final del pacto era como una expresión de intenso celo por el cual el pueblo en este entonces era animado para la gloria y el culto de Dios. Bajo los sentimientos punzantes, escuchen qué cosas estaban entremezcladas en ese momento, bajo los sentimientos punzantes de pesar y arrepentimiento por los pecados nacionales, de los cuales la apostasía del servicio del verdadero Dios fue el principal. O sea que habían dejado de ir al templo, de hacer las cosas en el templo, habían dejado de lado el momento de su reunión con el Señor. Y bajo el recuerdo fresco y doloroso, dice el hermano, del cautiverio prolongado, ellos juraron. Y sintiendo el impulso de una devoción ardiente, como también de gratitud por su restauración, ellos estaban convencidísimos de que nunca olvidarían su voto, de
de ser del Señor. O sea, ellos estaban convencidísimos de que vamos a cumplir, vamos a hacer lo que el Señor nos dice, no vamos a romper nuestro pacto. Estaban convencidísimos. Ayer, hablando acerca de la ley, nos preguntábamos, Gastón decía que había un hombre que decía que los mandamientos del Señor no son gravosos, entonces se puede cumplir en su totalidad. Entonces nos preguntábamos si existe la obediencia perfecta o la obediencia completa. Hay quienes piensan que sí, aparentemente se puede. Y este pueblo nos está demostrando que parece que sí se puede, porque están diciendo cumpliremos toda la letra, cumpliremos todos sus mandamientos. ¿Lo lograrán? ¿Esto será posible? El tiempo lo dirá. Lo vamos a estar viendo en la segunda parte. Pero ¿qué aprendemos, hermanos, de todo esto? Esto es parte de un relato, pero nosotros debemos poder aplicarlo también a nuestras vidas. ¿Será posible esta obediencia perfecta? Lo veremos la próxima vez, pero solo puedo decir en esta mañana, para poder nosotros gozarnos, solo puedo decir que de modo de aplicación, que en la Biblia, en toda la Biblia, conozco solamente a una persona que obedeció perfectamente desde que nació. Este hombre nació y vivió, y no solamente que vivió, sino que murió en obediencia a Dios. Uno solo que habló de esta forma diciendo, y no solamente habló, sino que también lo demostró. Él dijo esto en Juan 4:34. Dice, mi comida esa es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese único hombre que pudo hacer la voluntad perfecta de Dios es Jesús. Jesucristo es el único que en toda la historia bíblica vamos a encontrar como el único perfecto, el único que completó todo lo que Dios requería del hombre. Él es el único. Entonces, ya es un adelanto para el próximo sermón. Y sí que Él completó la obra que Dios le había encomendado. Y es por eso, mis hermanos, que estamos acá en esta mañana. Porque si Cristo no hubiese completado su obra, nosotros no podríamos estar en este lugar. Mis hermanos, no sé si lo notan, pero de alguna manera nos parecemos mucho al pueblo de Nehemías. Porque la obra que Dios había hecho en ese entonces, los había reunido, ¿para qué? Para que pudieran hacer un compromiso y renovar su compromiso con Dios. De la misma forma, hermanos, la obra que Jesucristo hizo nos reunió, nos puso en este lugar en esta mañana. Y mis hermanos, no sé si se dieron cuenta, pero la obra que Cristo hizo, esa obra que Cristo hizo en esa cruz, por el cual nosotros ahora podemos creer en ese evangelio y arrepentirnos de nuestros pecados, hizo posible, esa obra hizo posible que nosotros podamos ser llamados pueblo de Dios. Y a veces, cuando leemos esta parte de compromisos y de pactos, pensaba en esto, ¿no? Porque cuando vemos esto y vemos toda la historia podemos decir nosotros, ¿viste? No debemos comprometernos a la ligera, no, porque al final no vamos a cumplir. Entonces, por el temor a no cumplir, no me comprometo a nada, no digo nada, o prefiero no decirle nada a Dios porque no lo voy a cumplir. Voy a refrescarles algo, hermanos. En el momento de que el pueblo de Dios era sacado de Egipto, era Dios haciendo la obra. Y esto de haberlo llevado a otro lugar, y sí hizo que este pueblo dijera, haremos lo que tú nos mandas. En el momento exacto, esto les digo porque a veces tenemos esa inclinación de decir, no voy a decir nada para no comprometerme y no fallarle a Dios. En el momento exacto, mis hermanos, de que el Espíritu Santo les hizo luz de sus pecados y les dio el don de la fe
y pudieron creer en el Señor Jesucristo, ustedes se comprometieron con el Señor. Ustedes se comprometieron con el Señor. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Cuando ustedes creyeron en el Señor Jesucristo, en ese mismo momento, Él no pasa a ser solamente nuestro Salvador. Oh, Jesús es mi Salvador. Sí, Jesús es nuestro Salvador, pero también ¿qué es? Nuestro Señor, es mi Señor. O sea, que yo en ese mismo momento me pongo a su disposición. Entonces no pienses que no hagas compromiso, ya estás comprometido. Ya estás comprometido con el Señor. En ese momento, en ese preciso momento que este pueblo estaba viendo cómo Dios los había rescatado, este pueblo se estaba comprometiendo con Dios. Pero Dios hizo la obra primera. De la misma forma, Jesús hizo la obra primera. Y al rescatarnos, nosotros lo tomamos a Él, creemos en Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Así que, mis hermanos, si Jesús es su Salvador, también es su Señor, en ese momento de creer en Él, juramos lealtad y obediencia. De lo contrario, no es tu Señor. No es tu Señor. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, es porque nosotros le juramos lealtad. Él tuvo la obediencia perfecta. Nosotros estamos unidos a Él, pero no quiere decir que porque Él hizo todo, Él obedeció perfectamente, nosotros podamos decir, bueno, Él ya lo hizo todo, así que no tengo que hacer más nada. No, si verdaderamente estás unido a Él, dice su palabra, que aquellos que me aman harán mi voluntad. Harán mi voluntad. Y mis hermanos, Él puso de su espíritu en nosotros y Él puso el deseo de obedecerle y de rendir nuestras vidas a Él, porque nosotros ahora, mis hermanos, le pertenecemos a Él. Dios nos adoptó en Cristo y ahora estamos unidos a Él. Es que en este entendimiento Pablo les dice a los Gálatas, por esto, que en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él lo hizo y yo en el momento de creer en ese amor me estoy uniendo a Él. Entonces mi vida de obediencia va a ser como consecuencia de la obra que Él hizo. Pero sí, hermanos, no necesitas decir, me comprometo a obedecerle. Te manda a obedecerle. No es necesario decir, no, entonces no me voy a comprometer a nada. Ya estás unido a Él. Ya estás comprometido a Él. Ya están en compromiso. O es que el Señor no va a venir a buscar su novia. ¿No están unidos a Él? ¿No están comprometidos a Él? Pero vimos que este pueblo había dejado de interesarse en lo que Dios requería. Este Dios que los había rescatado, este pueblo había dejado sus mandamientos. Pero también en eso nos parecemos nosotros a ellos. ¿Será porque somos carne igual que ellos? Porque no se trata de nación, no se trata del pueblo de Israel, se trata de la humanidad. Este pueblo había dejado ese compromiso. Y ahora quiero dejarles este pensamiento para que puedan meditar en sus casas y pensar. Al principio de nuestra conversión, los que están convertidos en el Señor, los que han nacido de nuevo, los que han experimentado la regeneración del Espíritu Santo, al principio de nuestra conversión, hermanos,
parece que nada nos importa, nada de lo que el mundo nos puede ofrecer nos importa, no queremos saber nada, estamos totalmente emocionados, no sabemos cómo expresar el gozo que el Señor nos ha dado en su salvación, no sabemos cómo gritarle a los cuatro vientos, estamos desesperados, hay una euforia en nuestros corazones de decir, wow, Cristo me salvó, incluso hay personas que por el gozo y la gratitud se ponen a llorar, otros quedan mudos y no sabemos cómo puede ser que Dios haya hecho esto en nosotros. ¿O es que no han experimentado eso ustedes? Creo que aquel que ha nacido de nuevo va a experimentar como ese niño que nace y empieza ¡guau, guau! Nosotros hemos venido a la vida de la misma forma en el Espíritu, hemos sido convertidos por el Señor y realmente hemos podido ver que estábamos en tinieblas y ahora mis ojos ven lo que antes no veía, ahora siento lo que antes no sentía, ahora hablo lo que antes no hablaba y ahora escucho lo que antes no escuchaba. Esa conversión ha hecho que nosotros en nuestra vida se encienda algo que nunca antes habíamos sentido. Amor por su palabra, desesperación por estar en comunión con Él. Y pareciera, hermanos, que con el tiempo eso va menguando y las emociones ya no son las mismas y todo se convierte en una rutina. Espero que no me den la razón, porque mi hermano, si nosotros percibimos el cristianismo de esa forma, debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos si es que con el tiempo ese fuego que el Espíritu Santo encendió se fue apagando, se fue disminuyendo, no quiere decir que estés bien. Quiere decir que está mal y posiblemente estés percibiendo el cristianismo así como una mujer un día me dijo en la congregación, me dijo cuando en mi nuevo nacimiento, en el deseo de conocer a mi Dios y de conocer más su palabra, en esa emoción una señora viene y me dice, ese es tu primer amor, ya se te va a pasar. Si percibes de esa forma el cristianismo, debes arrepentirte. Debemos arrepentirnos si percibimos el cristianismo. El ejemplo de este pueblo que había había abandonado la palabra del Señor y se había enfriado, no es justificación, no es justificativo para que vos digas, bueno, este pueblo hizo eso y yo estoy en esa misma circunstancia. No es para justificar tu tibieza. No es para justificar tu tibieza. El ejemplo que este pueblo, el hecho que este pueblo esté registrado en la Biblia no es para justificarnos y decir, bueno, nosotros somos como este pueblo. No, es para que no seamos como ellos. El Señor lo ha dejado para que nosotros no seamos como ellos, no seamos convencidos con nuestra carne que el hecho de que hemos sido salvados puede ir menguando. Mis hermanos, conocer a nuestro Cristo, conocer a nuestro Salvador y Señor y ser más conscientes de la obra que Cristo hizo en nuestro lugar debe convencernos cada día que nosotros no merecíamos ese rescate. No lo merecíamos y cuanto más leemos la Biblia somos más que aquellas personas dignas de conmiseración, no éramos dignos de recibir su gracia, no éramos nada para que Dios tuviera memoria de nosotros. Debemos convencernos de que nosotros no merecíamos esa salvación. Pero el convencernos de que nosotros no merecíamos esa salvación va a hacer posible que su gozo, que su amor por Dios sea aún más grande y más deleitoso, porque vamos a ver que este que me amó con amor eterno ahora me tiene en sus brazos, ahora me tiene junto a Él. Entonces, mis hermanos, ese amor eterno con quien nos amó debe cautivarnos cada día más, debe atraernos cada día más. Es verdad, vamos a ver más nuestro pecado. Es verdad, cada vez que nos acerquemos a Dios y leamos su palabra y estemos en comunión con Dios, es verdad, vamos a ver nuestras falencias, nuestras debilidades, nuestros pecados. Pero también es verdad, hermanos, que aquel que confiese sus pecados van a poder comprobar que Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Vamos a comprobar eso y eso va a hacer que encienda cada día nuestro amor por Él, nuestra desesperación por Él, nuestro anhelo por Él. Un hermano dice, nuestra relación con Dios debe ir más allá de asistir a la iglesia y de tener devociones regulares. Debe ir más allá de solamente venir, yo voy, bueno, me congrego, porque en serio, sí, hermanos, esto se puede hacer mecánicamente, esto sí se puede hacer de una forma rutinaria, todos los domingos hay que ir a la iglesia y se vuelve de una rutina de tal forma que no estoy prestando atención delante de quién estoy. Entonces, eso quiere decir que no es solamente el congregarnos, debe ir más allá, saber con quién me estoy congregando. Entonces dice, debe ir más allá de asistir a una iglesia y tener devociones regulares. Debe afectar nuestras relaciones, debe afectar nuestro tiempo y nuestros recursos materiales. Cuando uno decide seguir a Dios, hace una promesa de servirle de esta forma. Mis hermanos, nosotros no es que le debemos dedicar al Señor una parte de nuestra vida, una parte de nuestra economía, una parte de nuestro tiempo. Nosotros le debemos todo a Él. Él entregó todo y nosotros cuando hemos creído en Él, Él nos ha tomado por completo. Él no nos ha tomado solamente por un ratito, Él nos ha tomado para que seamos cristianos todo el tiempo. Todo el tiempo. También debemos entender que el Señor Jesucristo nos salvó y nos tomó para sí, va a hacer que nosotros en esa euforia, en ese estar constantes en la comunión con nuestro Dios, va a hacer que nosotros podamos también cuidarnos de las relaciones con aquellos de otros pueblos. ¿Qué quiere decir? Con aquellos incrédulos, con aquellos impíos. Este pueblo se había mezclado con aquellos que adoraban a otros dioses. Pero en el deseo nosotros de estar en comunión con el Señor, vamos a entender que debemos tener cuidado también en nuestras relaciones. ¿Para qué? Para no pecar contra nuestro Dios, contra aquel que es nuestro Señor. Es por eso que en 1 Corintios, entendiendo que el cristiano debía vivir de una forma gratificante, de una forma agradecida a Dios, es que dice en 1 Corintios 15:33 dice, no erréis. Eso significa no se dejen engañar o no se engañen a ustedes mismos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Pero qué tiene de malo que esté un rato con ellos? No se dejen engañar y no se engañen a ustedes mismos. Las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. U otro pasaje que dice en 2 Corintios 6:14 en adelante, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así como el Señor al pueblo de Israel le dice, no te mezcles con otras naciones porque vas a pecar, a nosotros también nos dice lo mismo. Tengan cuidado en sus relaciones. Tengan cuidado en estar mezclándose en sus relaciones. Yo no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero muchas veces podemos estar relacionándonos demasiado con incrédulos, de tal forma que vamos a terminar pecando con nuestro Señor. Un hermano comenta al respecto, dice, nuestra cultura a menudo nos hace elegir entre la conveniencia y el beneficio por un lado y el colocar a Dios en primer lugar por el otro. A veces nos está haciendo elegir.
cuando nosotros no estamos en esa comunión continua con el Señor, estamos siendo seducidos por el mundo, estamos siendo seducidos por las cosas del mundo. Entonces en un momento vamos a estar, ay, pero no sé qué hacer. No, nunca te tendrías que haber alejado de acá. Nunca tendrías que haber dejado esa comunión con el Señor. Y si estás en un dilema de no saber qué hacer, de no saber si tomar algunas cosas o no, es que la cultura, la sociedad, el mundo te está dando alternativas cuando no la deberíamos tener. Nuestra única alternativa debería ser estar en los pies de nuestro Señor, a los pies de Él, estar en la comunión de nuestro Señor. Y es por eso que este hermano pregunta y dice, analice su trabajo y sus hábitos de adoración. Y responde a esta pregunta, ¿está Dios realmente en primer lugar? ¿O es que estás ahí, no sé, ¿está Dios en primer lugar? Eso es que tenemos que responder cada uno de nosotros. La otra cosa que este pueblo había descuidado era el día del Señor, el día en el cual ellos debían reunirse en el templo. Y uno podría decir, bueno, pero eso ya no es tanto para nosotros, mis hermanos. Aunque no lo crean, es muy importante y todavía es el día del Señor. Nosotros cuando nos reunimos, no es el día de la familia, no es el día de nosotros decir, wow, uy, por fin de semana, ahora sí voy a poder hacer lo que yo quiero. No, es el día del Señor. Y nosotros debemos aprender a apartar, debemos organizarnos, debemos administrarnos para que ese día sea dedicada para el Señor. No descuidemos, en serio, al pensar que nosotros ya no estamos como este pueblo. Sí, hermanos, sí estamos en la necesidad de depender de la comunión con nuestro Señor. Sí estamos en la misma circunstancia en que necesitamos poner a Dios en primer lugar. Y lo concerniente a la casa de Dios, que también habían descuidado, uno puede decir, puede tener implicancias en cuanto a lo que es cuando nos reunimos y las necesidades que la iglesia tiene. Y yo creo que el Espíritu Santo da a conocer las necesidades que la iglesia pueda tener y va a mover los corazones de su pueblo ¿para qué? Para solventar cualquier situación. Entonces no tengo que hacer énfasis en eso porque creo en el poder del Espíritu Santo que va a mover a sus hijos para de alguna manera solventar los gastos que pueda llevar adelante el tener una congregación. Y nosotros lo sabemos. Y si no mueve solamente a sus hijos, va a mover hasta los incrédulos para proveerles. Y yo les aseguro que va a ser así. Entonces, lo que sí tengo que aplicar, lo que sí tengo que ver es que no debemos descuidar nuestra vida, nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. Porque en 1 Corintios 3:16 dice, pregunta Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si antes Dios se manifestaba en un lugar que había hecho Salomón, el templo de Salomón, ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento dice que el Señor habita en cada uno de ustedes. O sea, que si antes este pueblo descuidaba el templo del Señor, la casa del Señor, nosotros debemos entender que no podemos descuidar del cuerpo que es el templo del Señor Jesucristo. Y no solamente está hablando en cuanto a lo externo, sino también está hablando en su totalidad en cuanto al interno. Entonces debemos cuidar nuestra forma de adoración, debemos cuidar nuestra intimidad con nuestro Señor. Porque también entendemos esto, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros, en Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mis hermanos, entonces debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado.
Debemos ahí cultivar ese amor que el Señor nos ha dado. Debemos constantemente estar nosotros pendientes de poder enamorarnos cada vez de nuestro Señor, porque nuestro Señor se da a conocer. Busquen y encontrarán. Llamen y os atenderá. Pidan y se los dará. El Señor no nos va a negar nada, nada de lo que nosotros necesitemos. ¿Para qué? ¿Para estar felices? No, para poder darle gloria y honra a nuestro Señor, porque cuando Él se hace visible, el pueblo lo honra, lo glorifica y vive de una forma gozosa porque sabe que solamente con Dios está completo. Mis hermanos, gocémonos en el Señor Jesucristo. Y por último, quiero decirles que así como este pueblo estaba haciendo un pacto con Dios, estaba haciendo un compromiso con Dios, lo hizo desde entender que primero Dios había actuado. Y de la misma forma, ¿saben qué? Jesús, cuando estuvo en la última cena, dijo Él: este es el nuevo pacto que haré con vosotros. Él iba a hacer un pacto, Él iba a tomar otra vez la iniciativa, Él iba a hacer algo, Él iba a entregar su cuerpo, Él iba a derramar su sangre. ¿Para qué? Para perdón de todo pecado. O sea, incrédulo, o sea, pecador, si todavía estás en esta mañana sin Cristo, quiero decirte que Cristo ya tomó la iniciativa, Él ya hizo el pacto. Lo único que tenés que hacer es creer en Él. Creer en Él, arrepentirte de tu pecado y saber que esa obra que Él hizo fue perfecta. Fue perfecta, hermanos. ¿Por qué? Porque este Cristo que murió, resucitó. ¿Y saben qué? Cuando las mujeres fueron a la tumba, les dijo: ¿por qué buscan a aquel que está vivo? Vayan y anuncien las buenas nuevas. Nuestro Cristo está vivo. Es ese mismo Cristo que te llama a que te arrepientas y creas en Él, porque lo que Él dijo es verdad. Él pagó por tus pecados. Él pagó por tus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, sigamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. No callemos, no cesemos de hablar de nuestro Señor. Mis hermanos, yo les aseguro que aquel que habla de su Señor aún todavía es cautivado por su Señor. Aquel que habla de su Señor, yo les aseguro que Él mismo, cuando vos estás predicando, hablándole a otra persona de tu Señor, de la salvación que Él ha hecho para con tu vida, yo te aseguro que vas a crecer espiritualmente. Vas a estar ahí recordando lo que Jesús hizo por vos. Mis hermanos, gócense en la salvación que nos ha dado. Nosotros no lo merecíamos. No lo merecíamos, eso debe llenarnos de amor y gratitud hacia nuestro Dios. El único que pudo hacer y que pudo completar esa obediencia perfecta. En Él estamos unidos, le pertenecemos. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y Él es nuestro Salvador. Y todo ojo lo verá y ustedes verán que un día va a venir y nos buscará y nos tomará para estar con Él.